Hay imágenes que una persona nunca consigue olvidar. Para Helen Bailey, una de ellas tenía el color del mar Caribe, el sonido de las olas y un bikini. Aquel instante la acompañaría durante años, tanto que acabaría convirtiéndose en un libro superventas, cuando las cosas malas ocurren con buenos bikinis. Lo que Helen no sabía es que aquella historia, la que creyó que marcaría para siempre su vida, no era el final, era solo el principio. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo una historia con muchos giros y unas cuantas vueltas, pero estad atentos a los detalles porque es precisamente gracias a estos giros y a estas vueltas como el caso se resuelve. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan, os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestro caso de hoy tiene dos historias paralelas, dos desgracias inesperadas que confluyen en un momento dado. Podría haber empezado a contaros cualquiera de las dos, daría un poco igual, pero bueno, finalmente me he decidido por seguir un orden, por contaros la primera que sucedió. Ian Stewart, un hombre de 49 años, vivía con su esposa Diane, de 47, en una localidad del condado de Cambridgeshire, en Inglaterra. Esta pareja tenía dos hijos adolescentes y se habían conocido cuando los dos eran estudiantes universitarios en la década de 1980. Su relación comenzó de una manera bastante particular porque él le robó una patata frita de su plato sin conocerla de nada. Yo os digo que a mí un desconocido mete su mano en mi plato para quitarme una patata frita y se queda sin mano. Y hasta ahí hubiera llegado nuestra relación. Pero ella, por lo visto, tenía mejor humor que yo y aquello le pareció gracioso. Bueno, el caso es que finalmente se casaron en 1986 y poco después llegaron sus hijos, Jamie y Oliver. Esto me ha hecho mucha gracia porque estos niños por separado se llaman como el cocinero famoso, Jamie Oliver. Y hasta aquí es todo lo gracioso que tiene este caso. La familia representaba la imagen arquetípica de la familia perfecta. Dos hijos, dos carreras profesionales estables, una relación bastante buena que habían mantenido desde la juventud. Además, era gente bastante popular, tenían un montón de conocidos, amigos y por lo visto todo el mundo les adoraba. Y toda su vida transcurría con una perfectísima normalidad hasta que el 25 de junio de 2010 ocurrió una tragedia. Ian regresó de hacer la compra, había estado en el supermercado, y al llegar a casa encontró a Diane desplomada en el jardín. Ian explicó que tenía espuma saliendo por la boca y por la nariz y que en ese momento sus hijos no estaban en casa. Oliver, de 15 años, estaba en el colegio, mientras que Jamie, de 18, estaba realizando el examen de conducir. A primera vista todo indicaba que Diane, que padecía epilepsia, había sufrido una crisis mientras tendía la ropa. Ian llamó al número de emergencias, explicó la situación y le comunicó al operador que Diane no respiraba. Y entonces recibió instrucciones para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Poco después llegaron los servicios de emergencia que trataron de reanimar a Diane, pero finalmente tuvieron que declararla muerta pasadas las 12 del mediodía. Tenía 47 años. Esto fue una tragedia enorme tanto para Ian, su marido, como para los chicos que acababan de perder a su madre. A Diane se le realizó una autopsia que concluyó que no existían causas toxicológicas ni anatómicas que explicaran la muerte. Analizaron todas las posibilidades para determinar qué podía haber ocurrido y al menos en aquel momento no encontraron nada sospechoso. Por ello, se tuvo que concluir que la muerte había sido debida a causas naturales. El caso quedó registrado como una muerte súbita e inesperada asociada a la epilepsia, lo que en inglés se conoce como SUDEP. Es un fenómeno muy poco frecuente, pero existe. A pesar de todo, la SUDEP no encajaba del todo con lo que normalmente se espera encontrar en este tipo de fallecimientos. En primer lugar, no presentaba mordeduras en la lengua. Tampoco tenía lesiones derivadas de la caída sobre el patio de hormigón. Y esto debería haberse encontrado porque
Durante una crisis epiléptica, la persona suele desplomarse bruscamente, así que algún golpe debería haber tenido, pero esta mujer no tenía nada, ni contusiones, ni raspaduras, ni una mínima lesión cutánea del impacto contra el suelo. Y además es que Diane no había sufrido una crisis epiléptica en 18 años. Tomaba medicación para controlar la enfermedad y estaba perfectamente estabilizada. Aún así, pese a las dudas, finalmente se concluyó que era una SUDEP. Durante el funeral de su mujer, Ian parecía completamente ido, como si estuviera ansiado emocionalmente. A mucha gente le llamó la atención esa actitud, pero hay que decir que esta es una de las fases más habituales del duelo, que consiste en un cierto entumecimiento emocional, la negación, la incredulidad y el shock. Por tanto, era perfectamente lógico que pareciera alguien incapaz de procesar lo ocurrido, aunque también podría interpretarse de otra manera. Este hombre parecía estar anestesiado emocionalmente porque realmente lo estaba. Estaba completamente desconectado de lo que pasaba. Y a pesar de este estado catatónico en el que se encontraba Ian, y pese a aquella pérdida devastadora, el hombre terminó encontrando de nuevo la felicidad. Se unió a un grupo de apoyo para personas en duelo a través de Internet porque quería conectar con gente que conociera el mismo dolor que estaba conociendo él. Y es precisamente en ese entorno donde entra en contacto con una viuda llamada Helen Bailey. Y ahora os cuento la segunda tragedia. Helen era una mujer abierta, carismática y divertida, y también una escritora de éxito. Tenía varios títulos que se habían convertido en bestsellers y acumulaba premios y distinciones. Y aunque he hablado de ella como una escritora brillante, en realidad había comenzado su trayectoria en el ámbito del derecho. Tras sus estudios universitarios en el año 1987, se incorporó a Patrick Snell Limited, una empresa británica que gestionaba licencias del sector de los medios de comunicación. Su trabajo consistía en representar varias propiedades internacionales de primer nivel como ET el extraterrestre, Snoopy o Nintendo. Y fue allí donde conoció a quien se convertiría en su marido, John Sinfield, que además era el fundador de la empresa. Se casaron en 1996 y pasaron 15 años juntos. Quienes les conocían aseguran que eran auténticamente felices. Y entonces pasó algo horrible mientras estaban de vacaciones en Barbados. El 27 de febrero de 2011, John salió a nadar mientras Helen lo esperaba en la playa tomando el sol. De repente, Helen lo vio quedar atrapado en una corriente y el mar arrastró a John sin que nadie pudiera hacer nada por ayudarle. Helen contempló impotente cómo moría su marido. Vosotros imaginad qué horrible tiene que ser. Primero vivir aquello y luego estar sola en un país extranjero de vacaciones, supuestamente viviendo uno de los mejores momentos de tu vida y tu pareja se muere delante de ti. Es que tiene que ser horroroso, la verdad. Y como es lógico, Helen quedó profundamente traumatizada. Y fue entonces cuando, para sacar un poco lo que tenía dentro, comenzó a narrar su experiencia en un blog al que llamó Planet Grief. Y como Helen era una mujer bastante creativa, una escritora bastante talentosa, este blog acabó atrayendo a seguidores de todo el mundo. Y fue entre esos seguidores donde conoció a Ian. Recordemos que Ian también había perdido a su mujer y que estaba lidiando con un duelo muy profundo. Ese dolor compartido se convirtió en un poderoso vínculo entre ambos y su relación avanzó rapidísimo, tanto que en poco tiempo ambos vendieron sus respectivas viviendas y dado que Helen era especialmente rica e Ian también disponía de dinero procedente de su primer matrimonio, pues juntos pudieron comprar una casa enorme, preciosa, espectacular, 4.000 metros cuadrados de parcela, piscina, en un lugar estupendo, que tenía todo lo que os podáis imaginar. Y la casa les costó 1,5 millones de libras, que al cambio equivaldrían a 1.750.000 euros y unos 2 millones de dólares, para que os hagáis una idea del precio. En cierto modo, la pareja parecía estar viviendo un sueño, una segunda oportunidad, una nueva vida y una casa preciosa en la que comenzar. Además, el blog Planeta Grief tuvo tanto éxito que acabó convirtiéndose en un libro, y el libro también fue un éxito. Su título era Cuando las cosas malas ocurren con buenos bikinis, la vida después de la muerte y un perro llamado Boris. El título hacía referencia a algo que Helen nunca pudo olvidar,
Y es que cuando vio morir a su marido delante de ella en Barbados, estaba de pie en la playa, observándolo todo, vestida solo con un bikini. Y aquello se le quedó para siempre grabado en la memoria. Y Anne y Helen, en cualquier caso, enseguida congeniaron, aunque tenían caracteres completamente diferentes, se llevaron bien desde el principio. Helen era abierta, espontánea, simpática, y él, en cambio, era una persona mucho más reservada. Aún así, ella contaba a sus amigos que, pese a las diferencias tan evidentes, él la hacía muy, muy feliz. Y quienes la rodeaban sentían que, después de una historia tan trágica de pérdida como la que había tenido Helen, por fin había encontrado a alguien que la hacía sentirse bien. Helen, por otra parte, y como ya os habréis imaginado por el título del libro, tenía un perro que se llamaba Boris. Y en cierto modo, este perro era como su hijo. Lo llevaba a todas partes. Bueno, de hecho vais a ver fotos de ella con el perro porque no lo soltaba. Finalmente, la pareja terminó comprometiéndose y tenían previsto casarse en septiembre de 2016. Sin embargo, parece que Ian no era un hombre precisamente afortunado en sus relaciones, porque en lugar de una boda lo que pasó es que Helen desapareció. Vaya por Dios. La última vez que alguien vio a Helen fue paseando con Boris, como solía hacer todos los días. Era el 11 de abril del año 2016. Y Helen simplemente desapareció, bluff, se esfumó, desapareció de la faz de la tierra. Nunca volvió a ser vista con vida. Y sin embargo, aunque la última vez que fue vista fue, como os digo, el 11 de abril, Ian no contactó con la policía para denunciar su desaparición hasta el día 14. Eh, yo alucino con esto, porque se supone que la pareja estaba requete unida, iban a casarse en cuestión de meses, su pareja desaparece y tarda 3 días en llamar a la policía. Yo creo que si mi pareja desapareciera, yo tardaría 20 minutos en llamar a la policía. Llámanme loca, pero es lo que yo haría. Yo creo que no hace falta ser muy avispado para pensar que aquí pasa algo raro, pero lo voy a dejar en vuestras manos. Bueno, pues como os digo, Ian decide llamar a la policía pasados 3 días. Y lo que os voy a contar de la llamada al operador de la policía os va a encantar. Lo primero que les dice, evidentemente, es que Helen lleva varios días desaparecida y que él sepa no ha contactado con nadie, cero. Pero añade que antes de desaparecer de la faz de la Tierra, le había dicho que iba a pasar unos días a su casa de Broadstairs, que está en la costa británica cerca de Brighton, al sur de Inglaterra. Helen tenía una casa allí y, según Ian, esta le había dicho que iba a llevarse al perro y a pasar unos días en ella, pero al parecer nunca llegó. El hermano de Ian había ido a comprobar si estaba allí, entró en la vivienda y parecía que nadie había estado en la casa. Ian le cuenta a la policía que no había insistido mucho en buscarla porque, según él, la relación no estaba atravesando por su mejor momento. Dijo que había intentado llamarla al móvil, pero que saltaba directamente el buzón de voz. Así que decidió esperar un par de días. Con un par. Teniendo en cuenta que hablamos de un hombre cuya primera esposa había muerto en el escaso tiempo en el que él tardó en ir al supermercado, ¿no se le ocurrió a este señor pensar que le podía haber pasado algo a Helen? Yo es que a veces alucino con la gente, de verdad. Pero bueno, sigo con la llamada. La operadora le hace las preguntas habituales y una de ellas, pues, son los datos personales. La fecha de nacimiento, por ejemplo. Y él responde algo parecido a: la fecha de nacimiento de mi futura esposa es... y se queda en blanco. No se la sabía. Yo, a ver, que esto puede ocurrir, ¿eh? Que cuando te pones muy nervioso no sepas esto, pero es que lo siguiente fue de traca. Cuando le dicen que describa a Helen, le dicen, bueno, el pelo, la estatura y el color de ojos. Bueno, pues tampoco pudo decirles el color de los ojos de Helen. Cuando le preguntaron por las enfermedades o problemas de salud, va el tío y dice, bueno, está pasando por la menopausia. Es el único problema médico que tiene. Bueno, o sea, yo no voy a añadir nada más. Y dice, bueno, tuvo una crisis emocional hace años, aunque no me gusta usar la palabra crisis. Vio a una psicóloga y participó en terapia de grupo. Una amiga suya cree que fue hace unos 10 años, pero ella no habla nunca de ello. Yo lo que creo, sinceramente, es que Ian no escuchaba a Helen, porque dado que no recordaba su fecha de nacimiento ni su color de ojos, ella le podía haber dicho cualquier cosa que el otro no se había enterado absolutamente para nada. Es como el capítulo este de Los Simpson en el que Homer dice: "Tú quédate aquí que yo me voy", y él se queda físicamente y su mente empieza a divagar.
Pues esto es lo que le pasaba a este señor cuando hablaba a su mujer, en mi opinión, ¿eh? Transparente, amarillo y con grumo se trata de zumo. Si es densa y marrón, sidra al porrón, aunque hay dos excepciones. Oh, tú puedes quedarte, pero yo me Si se piro. emplean manzanas de la última cosecha, puede resultar un poco amargo. Bromas aparte, la policía se tomó bastante en serio la desaparición de Helen. ¿Y qué hizo Ian a partir de ese momento? Bueno, pues Ian empezó a organizar paseos de concienciación vecinal con la idea de que la comunidad local permaneciera atenta y buscara también a Helen. Imprimió carteles y continuó enviando a Helen mensajes de texto y correos electrónicos. Los envía a su teléfono móvil porque supuestamente espera que ella contacte con él. En cualquier caso, aunque en ese momento Ian interpreta perfectísimamente el papel de prometido angustiado, la policía desde el primer momento se siente completamente desconcertada y profundamente inquieta por el comportamiento de este señor. Y esto se debió a que cuando la policía le pidió que les ayudara a reconstruir los últimos movimientos de Helen, sus hábitos, su día a día, vamos, que necesitaban hacerle preguntas detalladas porque piensan sobre todo que Ian puede darles información que aunque él considere irrelevante, pues oye, para la policía puede ser importante. Bueno, pues el tío va y les dice que no le apetece, que no le apetece. Primero intentó retrasar la reunión y después evitarla por completo. Y al final les termina diciendo que es que no puede porque no se encuentra bien. Mira, tío, entiendo que no te encuentres bien, pero me parece que el hecho de que te encuentres un poquito indispuesto ahora mismo no es precisamente lo más importante cuando tu prometida está desaparecida. Que no le apetecía, dice aquí el colega. En fin. Y además es que los agentes observaron algo más relacionado con su comportamiento corporal. Su lenguaje no verbal resultaba súper raro. Una de las cosas que más les llamó la atención era que apenas mantenía contacto visual durante las breves entrevistas que lograron hacerle. Más tarde, uno de los investigadores declaró que hubo un momento que a él le pareció especialmente extraño. Y es que después de una conversación gira la cabeza hacia un lado, miró a la policía y sonrió. Este gesto involuntario se conoce como Duper's Delight, algo así como la satisfacción del engañador. Cuando alguien que está engañando cree que está convenciendo al mundo de que es inocente y de que él también es una víctima, sonríe. Es como si creyera que ha logrado su objetivo y la consecuencia es que no puede contener esa sonrisa. Eso es el Duper's Delight. Y a este hombre le pareció que eso era exactamente lo que Ian estaba haciendo en aquel momento, cuando miró a la policía, así dándose media vuelta y sonrió. Los policías suelen ser bastante hábiles para detectar este tipo de cosas, ¿eh? Y dado que la policía no había manera de que encontrara a Helen por ningún sitio, pues regresaba una y otra vez a la vivienda haciendo registros cada vez más exhaustivos. Y Ian estaba completamente histérico con este tema. Al parecer, cada vez que un agente iba a su casa, los seguía por todas partes y supervisaba constantemente lo que hacían. Les preguntaba una y otra vez qué estaban buscando y por qué. Y además en una ocasión les dijo algo bastante revelador. No vais a encontrar nada en el garaje. Si yo hubiera sido policía en ese momento, lo primero que hubiera hecho era darle las gracias y decirle, ¿me dan las llaves del garaje, por favor? Así que con todas estas cosas la policía cada vez sospechaba más de este individuo. Y a medida que pasaban los días sin rastro de Helen, todos sabemos que cuando una persona no aparece en las primeras 24 o 48 horas, las posibilidades de encontrarla con vida disminuyen un montón. Y los investigadores entonces empezaron a asumir que quizá no estaban buscando a una Helen viva. Y mientras tanto Ian pues seguía sin colaborar porque no le apetecía entenderle, hombre, que es que el hombre no tenía ganas. Y claro, entre unas cosas y otras, la policía estaba bastante frustrada porque no encontraban camino por el que tirar. Hasta que pasó algo inesperado, un detalle de estos sin importancia, que para otros pueden ser irrelevantes, pero para la policía fue fundamental. Y es que un vecino, en uno de estos segundos interrogatorios que se hacen así al azar, bueno, pues este vecino comentó así como de soslayo, dejándolo caer sin darle la mayor importancia, que bajo el garaje de la casa en la que vivían Helen e Ian había una fosa séptica. Bueno, una fosa séptica, para los que no lo sepáis o en vuestros países se llame de otra manera, es un sistema de almacenamiento de aguas residuales situado dentro de la propia finca. Es para las viviendas que no están conectadas a la red de alcantarillado. En otros países puede que se llame pozo negro, porque es la traducción directa del inglés, pero bueno,
En España lo llamamos fosa séptica. Y en este caso, en esta vivienda, la fosa séptica estaba justo debajo del garaje. Aquello había pasado desapercibido en las búsquedas iniciales y os voy a explicar por qué. Cuando Helen desapareció y la policía registró la vivienda por primera vez el 15 de abril, el jeep que normalmente estaba aparcado a la entrada había sido trasladado al interior del garaje y estaba colocado exactamente encima de la trampilla de la fosa séptica. En la práctica la ocultaba. Además, los investigadores ni siquiera sabían entonces que existía una fosa séptica bajo el garaje. Cuando finalmente movieron el jeep, descubrieron algo preocupante. Sobre la trampilla se había colocado una plancha de contrachapado y además estaba pintada exactamente del mismo color que el suelo del garaje. Podíamos pensar que era simplemente una cuestión estética, pero también parece que alguien había intentado dificultar deliberadamente que se advirtiera la existencia de aquella trampilla. Así que la policía llamó a un equipo especializado en drenajes que llegó el 15 de julio de 2016. Cuando abrieron la trampilla, encontraron una gruesa costra de aguas residuales sin tratar, unos 23 centímetros. Un agente utilizó una azada de jardín para romper aquella capa y en cuanto la atravesó y empezó a remover el interior notó algo blando. Casi de inmediato comprendieron que se trataba de un brazo humano. Retiraron la costra y el cuerpo de Helen emergió a la superficie. Y flotando junto a ella apareció también el cuerpo de Boris. Como supongo que nos sorprenderá, un día después, el 16 de julio de 2016, Ian fue detenido y acusado del asesinato de Helen. Podríais pensar que una vez que este hombre se había dado cuenta de que la policía le estaba investigando especialmente a él, porque claro, los agentes no dejaban de ir a su casa, pues este hombre mantendría un perfil bajo, pero qué va, qué va. El tío se fue 2 semanas de vacaciones a Mallorca, a todo trapo, y fue justo a su regreso cuando fue detenido. Estamos hablando de un hombre que supuestamente estaba destrozado porque su querida prometida había desaparecido. Y este hombre decidió que, como ya había pegado carteles, ¿qué más pintaba él allí? Pues mejor me voy de vacaciones a la playa, porque total, ¿qué pinto yo aquí, no? Cuando le detuvieron se mostró completamente asombrado. Es más, no sabía por qué le estaban deteniendo. Y durante las 5 horas del interrogatorio policial que siguió su detención, no respondió a una sola pregunta. Ni una. Seguía sin apetecerle, estaba cansado el hombre. Y bueno, como este hombre no les ayudaba absolutamente para nada, pues la policía siguió investigando. Y entonces descubrieron que el último día en que Helen fue vista con vida, Ian había visitado casualmente a un abogado. Y ese abogado estaba gestionando la venta de un apartamento propiedad de Helen valorado en 185.000 libras. Ian le explicó al abogado que Helen no podía acudir. Ian le explicó al abogado que Helen no podía acudir a la cita porque se encontraba mal y trató de completar la venta en ausencia de ella utilizando un poder notarial. No lo consiguió, os lo adelanto. Pero es que no hizo solo eso. Aquella misma tarde entró en la cuenta personal de Helen y aumentó la asignación mensual que Helen le daba. Yo no sé por qué se la daba, pero bueno, le daba una asignación mensual que él subió de 600 libras a 4.000. Y el dinero iba directamente desde la cuenta de Helen a la suya propia. Y esto es bastante sospechoso. Y además se descubrió que Helen había modificado su testamento para beneficiar ampliamente a Ian. Había hecho una provisión económica muy generosa para él en caso de que ella muriera. Hay unas coincidencias a veces, de verdad, que es que son cosas. Mira que es que qué casualidad que aumente la herencia justo 3 meses antes de que ella muera. Bueno, y los investigadores también revisaron las cámaras de seguridad de la zona y descubrieron que Ian había estado deshaciéndose de pruebas. Pocas horas después de que Helen fuera vista por última vez, condujo su coche hasta un centro de reciclaje en su lujoso BMW, un BMW que había pagado Helen, y allí tiró un edredón. Los investigadores creen que ese edredón estaba manchado con sangre de Helen. Pero ese edredón no pudo recuperarse, así que son solo conjeturas. Cuando le preguntaron por el edredón, dijo que es que Helen le había pedido que lo tirara porque ya estaba muy viejo. Y además apareció otro elemento bastante preocupante. Al día siguiente de denunciar la desaparición de Helen, Ian visitó la casa de vacaciones de Broadstairs, la misma casa a la que, según él, Helen había ido para tomarse un tiempo y tener espacio.
pero todo formaba parte de esta representación teatral que estaba haciendo este señor. Evidentemente estaba fingiendo buscarla. Sabía perfectísimamente que ella no estaba allí, pero quería aparentar que era el prometido preocupado que buscaba desesperadamente a su futura esposa. Sin embargo, en aquel momento cometió un error crucial. Cuando visitó aquella casa llevaba consigo el teléfono móvil desaparecido de Helen. Más adelante, obviamente, intentó deshacerse de él, probablemente lo arrojó al mar, pero antes de hacerlo cometió un fallo. Cuando la policía analizó los registros wifi de la vivienda, descubrió que el móvil de Helen se había conectado a la red. Eso significaba que el teléfono estaba dentro de la casa cuando Ian también lo estaba. Y él había dicho que Helen nunca había estado allí, así que alguien tuvo que llevar el móvil hasta allí. De modo que su coartada se vino abajo inmediatamente. El hombre estaba ya en una situación cada vez más complicada, así que no se le ocurrió otra cosa más que inventar una nueva historia. Y vais a flipar. Según él, dos hombres llamados Nick y Joe habían secuestrado a Helen. Al parecer, estos hombres habían aparecido por la vivienda un mes antes de que Helen desapareciera y también aparecieron exactamente el mismo día en que ella desapareció. Según Ian, Nick le había golpeado físicamente y le había tirado al suelo. Al parecer, le había ordenado que a cualquiera que preguntara por Helen le dijera que se había marchado al apartamento de la playa. Según esta nueva versión, Ian afirmó que había hablado con Helen el mismo día en que denunció falsamente su desaparición. Porque según esta nueva historia, Helen no estaba desaparecida, estaba secuestrada. Y además, al parecer, Nick también había reaparecido más tarde para devolverle el teléfono móvil. Ian aseguraba que Helen había hablado con él y le había dicho: te quiero, perdóname por todo. Y esta fue la última vez que habló con Helen. Y que él no había tenido que ver absolutamente nada, ni con la desaparición, ni con la muerte, ni con el ocultamiento del cuerpo en la fosa séptica del garaje. ¿Cómo os quedáis? Pues eso. La policía no se cree ni una palabra de lo que ha dicho Ian, como es completamente normal. Y para desgracia de los agentes, la autopsia que se le realizó a Helen no logró establecer definitivamente la causa de su muerte, porque no había hematomas evidentes, ni hemorragias cerebrales, ni huesos rotos, pero sí que apareció un dato importante. Y es que en el cabello de Helen encontraron restos de la medicación para el insomnio que tomaba Ian, zopiclona. Los análisis toxicológicos demostraron que aquella sustancia llevaba meses presente en su organismo. No era algo que hubiera tomado una sola vez. Había estado recibiendo zopiclona durante un periodo bastante prolongado. Y probablemente sin que ella lo supiera, ¿eh? Los investigadores llegaron a la conclusión de que Ian había estado drogando a Helen en secreto durante meses antes de su muerte. Creían que le administraba este fármaco mezclándolo con los huevos revueltos durante el desayuno. Y más tarde, la propia madre de Helen declaró ante el tribunal que su hija había comenzado a mostrarse muy preocupada por cambios extraños que estaba experimentando. Al parecer siempre había tenido muy buena memoria y empezó a olvidar cosas constantemente. Estaba aturdida, mareada, agotada, en fin. Y una vez conocido este dato, los investigadores elaboraron la reconstrucción más probable de los hechos. Creían que Ian había drogado primero a Helen con zopiclona y después la había asfixiado utilizando una almohada. Y en esas circunstancias ella apenas podría haberse defendido. Y finalmente había arrojado su cuerpo a la fosa séptica situada bajo el garaje. La funda de almohada encontrada junto al cadáver encajaba con esa teoría. Y en cuanto al perro, los investigadores pensaban que Ian lo había matado porque Helen jamás se separaba de Boris. Y si Boris hubiera aparecido vivo y Helen no, habría llamado inmediatamente la atención porque iban juntos a todas partes. Y un vecino contó además que Ian tenía un odio visceral a Boris que no podía soportar al perro y que no se cortaba en demostrarlo. Y un dato bastante horrible es que los forenses no están del todo convencidos de que Helen muriera asfixiada con la almohada. Piensan que es bastante probable que siguiera con vida cuando la tiraron a la fosa séptica y que no falleciera en la cama, sino ahogada en un pozo lleno de excrementos. Es que de verdad, qué horror, pobre mujer. Las pruebas contra Ian eran abrumadoras. Para empezar, esperó 4 días antes de denunciar la desaparición de la que se supone que era el amor de su vida. Mintió a la policía sobre el supuesto viaje de Helen al apartamento de la playa.
Se deshizo de una manta ensangrentada. Intentó que un abogado cerrara la venta de una de las propiedades de Helen. Se transfirió dinero a sus cuentas. Y una cosa muy horrible que también dijeron es que había buscado su propio beneficio desde el principio, que cuando contactó con ella la sometió a una campaña de love bombing y en un momento en el que ella estaba muy vulnerable cedió y al cabo de poquísimo tiempo ya estaban viviendo juntos y él explotándola económicamente porque le sacó de todo, además del BMW, de poner la casa a nombre de los dos, de lograr la asignación mensual, le sacó absolutamente de todo. Y él, como recompensa, pues va y se la carga. Los peritos, por supuesto, argumentaron que el móvil del crimen fue puramente económico, y es que el patrimonio de Helen superaba ampliamente los 3 millones de libras. Ian era beneficiario único de aproximadamente 235.000 libras en pensiones. Era también beneficiario de 1,28 millones de libras procedentes de seguros de vida y además heredaría 2 propiedades. En total iba a obtener alrededor de 2,5 millones de libras en beneficios económicos. La acusación describió su historia sobre el secuestro como una explicación propia de un niño de 11 años. Y yo añado que además de un niño de 11 años no muy listo. Durante el juicio, además, para mayor escarnio, presentaron a 2 conocidos de Ian, un vecino llamado Nick Cook y un jugador de bolos llamado Joe Cipullo. La acusación sostuvo que Ian había utilizado a ambos como modelos para inventarse sus secuestradores ficticios, Nick y Joe. Exactamente los mismos nombres y exactamente las mismas descripciones físicas. El juicio duró 6 semanas e Ian finalmente fue declarado culpable de asesinato, de impedir un entierro legal, de fraude y de 3 delitos de obstrucción a la justicia. Y finalmente fue condenado a cadena perpetua con un periodo mínimo de cumplimiento de 34 años. Así que tendría cerca de 90 años cuando pueda solicitar la libertad condicional. Y bueno, como imaginaréis, porque queda aún mucho vídeo, este no es el final del caso. Porque tras la condena por la muerte de Helen, la policía decidió reabrir el caso de la muerte de Diane, su primera esposa, que había ocurrido 6 años antes. Ahora existían nuevas sospechas sobre la conclusión inicial de que Diane había fallecido por una crisis epiléptica, porque ahora ya sabían que Ian era un asesino. La hermana de Diane, Wendy, al parecer llevaba mucho tiempo diciendo que la explicación que habían dado de la muerte de Diane no era la cierta, que había pasado otra cosa, y la verdad es que la mujer acertó de pleno. Pero había un problema para reabrir el caso de Diane, y es que su cuerpo había sido incinerado hacía muchísimo tiempo, y eso evidentemente imposibilita una nueva autopsia. Pero Diane había decidido donar su cerebro y su corazón a la ciencia, y aquellos órganos se conservaban en el Banco de Cerebros de Cambridge, en el hospital de Addenbrooke. Así que un neuropatólogo examinó las muestras conservadas del cerebro de Diane y encontró indicios de que había sufrido una falta de oxígeno durante un periodo comprendido entre 35 minutos y 1 hora antes de morir. La presencia de neuronas rojas o de neuronas muertas indicaba una reducción gradual del aporte de oxígeno al cerebro en lugar de una interrupción súbita y completa, que es lo que hubiera encajado con una muerte por una crisis epiléptica. Y esto, traducido al lenguaje para que todos nos entendamos, significaba que después del episodio que la dejó inconsciente, Diane había permanecido con vida al menos durante 35 minutos. A esto se sumaba la ausencia de los indicadores habituales de epilepsia de los que ya os he hablado al principio del vídeo. Por todo ello, el neuropatólogo concluyó que la muerte causada por la epilepsia era extremadamente improbable en este caso. Así que los investigadores estaban convencidos de que estaban ante un doble asesino. Y me imagino que tampoco os sorprenderá saber que el móvil para la muerte de Diane fue también económico. Al parecer, tras su muerte, Ian iba a recibir 96.000 libras procedentes del seguro de vida y de sus ahorros. Y además compartían una vivienda valorada en 500.000 libras, por lo que este hombre también obtuvo una parte de lo que le correspondía a Diane. Y las similitudes no terminaban ahí. Al parecer, Diane también podía haber fallecido por asfixia. Ian parecía estar enamorado de las dos. Las dos murieron cuando no había nadie en la casa que pudiera intervenir.
Y en el caso de Diane empezó a salir a la luz que la relación supuestamente idílica entre Ian y Diane no era tan perfecta como muchos recordaban. No había sido un matrimonio feliz. Los investigadores hablaron con el hijo mayor de la pareja y él confirmó que durante la semana previa a la muerte de Diane había habido discusiones muy fuertes entre sus padres. La policía llegó a la conclusión de que Ian simplemente se había cansado de estar casado con Diane. Quería una vida nueva, quería todo su dinero y quería empezar de cero. Y creyó haber encontrado la manera de hacerlo cargándose a su mujer. Así que Ian fue sacado de prisión en un coche policial y entonces volvió a ser detenido, esta vez acusado del asesinato de su primera mujer. Cuando le comunicaron el arresto, reaccionó igual que cuando le comunicaron que estaba detenido por la muerte de Helen, indignado y sorprendido. Y les soltó a los investigadores que si no tenían nada mejor que hacer. De verdad, este hombre era de un sobrao, pero una cosa mala, ¿eh? Cuando le acusaron, dijo que nadie que hubiera acabado con su mujer hubiera permitido que se donara su cerebro y su corazón a la ciencia, porque esto podía contener pruebas que le incriminaran. Y entonces la policía le dijo que claro, pero qué más sospechoso sería si no lo hacía después de que estaba en las últimas voluntades de Diane. Pero bien que se había apresurado a incinerar el cuerpo. La policía sostuvo que Diane murió porque Ian le había sujetado el cuello con una llave y luego le había colocado una bolsa en la cabeza. Esto es un detalle bastante perturbador porque junto al cuerpo de Helen en la fosa séptica también aparecieron bolsas de plástico, otro paralelismo más. Además, los movimientos de Ian en torno al momento de la muerte de Diane eran verdaderamente extraños y bastante sospechosos por otra parte. Cada vez que aparecía una información nueva, modificaba su relato. Al principio dijo que ni siquiera había salido de casa. Según esa primera versión, dice que vio a Diane desplomarse desde una ventana. Más tarde afirmó que sí había salido, pero solo 10 minutos. Sin embargo, las pruebas médicas indicaron que Diane había permanecido viva durante más de media hora después de quedar inconsciente. Entonces volvió a cambiar la historia. Dice, sí, ahora recuerdo que fui a Tesco y que me entretuve en varias rotondas y que aparqué en el extremo opuesto del aparcamiento, aunque tenía una tarjeta de discapacidad y podía aparcar en la puerta, pero por lo que fuera, aparcó en la otra punta. Y que además dice que perdió la cartera y que tuvo que buscarla antes de volver a casa. Mira, de verdad, otra vez las excusas de este señor es que son de niño pequeño, ¿eh? Y después añadió otro detalle más. Según él, tras hacer todas estas cosas, después de ir a Tesco a aparcar en donde Cristo perdió la chapa, etcétera, etcétera, pues dice que cuando encontró a Diane inconsciente le practicó maniobras de reanimación durante 10 minutos. Y luego, según él, todavía en estado de shock, recordó que al otro lado de la calle vivía un médico, así que salió corriendo a buscarle, pero descubrió que el médico no estaba en casa. Así que se puso a buscar un teléfono y finalmente llamó a emergencias. 25 minutos después de haber encontrado a su mujer desplomada. En este caso, todas las pruebas forenses jugaron en su contra y finalmente un jurado compuesto por 5 hombres y 7 mujeres tardó menos de 2 días en declararle culpable del asesinato de Diane. El 9 de febrero del año 2022, Ian fue condenado a cadena perpetua íntegra, ya no sin años de revisión ni nada. Ya era bastante probable que saliera con más de 90 años, pero es que ahora ya no tiene ninguna. Y tengo que deciros que una cadena perpetua completa en el Reino Unido es una cosa extremadamente poco frecuente. Y bueno, si os preguntáis qué fue de los hijos de Ian y Diane, que bueno, es verdad que eran adolescentes cuando su madre murió, bueno, pues después de la condena por la muerte de su madre, un tribunal ordenó que recibieran 185.173 libras como parte de la compensación por la muerte de su madre. El juez ordenó la confiscación de los beneficios económicos que su padre había obtenido tras la muerte de su madre, que el juez calculó que ascendían a casi 400.000 libras, entre seguros, ahorros, otra serie de activos que estaban vinculados a la pareja y la venta de la parte de su vivienda que le correspondía. De esa cantidad, solo quedaron disponibles esos 185.173 libras, que son las que le han concedido a los hijos, porque el resto del hombre se lo pulió. Ian aceptó la orden de confiscación sin impugnar ni una coma. El juez le concedió 6 meses para pagar, bajo la advertencia de que si no lo hacía, se enfrentaría a 2 años más de prisión. Pagó. Y bueno, con este dato, que a mí sí me parece relevante en esta ocasión,
Se acaba nuestro caso de hoy, un caso horrible, un caso que espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Recordad que tengo otro canal, Letra Pequeña, donde subo vídeo todos los martes y en este subo vídeo todos los viernes. Así que, hasta la semana que viene.